El invitado que tenemos para el día de hoy es el pastor Jason Cárdenas. Es un joven predicador y maestro que dirige la Iglesia Bautista Cabó, que se encuentra ubicada en el barrio, o mejor, la localidad de Bosa, Las Margaritas. Y él como maestro hoy nos trae una enseñanza que es, tal vez la hemos escuchado el título muchas veces. No es que sea complicado captar el mensaje, pero a veces se ha distorsionado por algunos estudiosos o académicos. Lo que sí es cierto es que el pastor Jason Cárdenas en el día de hoy nos va a traer un tema espectacular. Imagínese, amigo oyente, las 70 semanas. Las 70 semanas. Y ya con este título le doy cordial saludo al pastor Jason Cárdenas, agradeciéndole por su participación en esta tarde acá en Fuego AM con este tema. Pastor, ¿cómo se encuentra? Gracias, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Para mí es un gozo el poder participar en la tarde del día de hoy. Como lo decía usted, con un tema tan importante como todo lo de la Biblia, ¿no? Pero hay temas que generan quizá un poco más de impacto, quizá un poco más de controversia. Y este tema de las 70 semanas de Daniel, desde luego lo es. Así que un cordial saludo para todo el equipo de trabajo, para cada oyente que hasta ahora está allí a la expectativa del tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, pastor Jackson. Y el pastor lo ha dicho, amigo oyente. Es un tema bien importante. Y vamos a empezar preguntándole al pastor Jason con relación a este tema tan importante, que nos diga, pastor, en verdad, ¿qué es lo que nosotros debemos entender o de qué se trata las 70 semanas de Daniel? Las 70 semanas de Daniel las encontramos precisamente en el libro que lleva el nombre de Daniel. Son la explicación que le dio el ángel Gabriel, mismo Daniel, acerca de la visión que tuvo. Esto lo tenemos registrado en Daniel capítulo 9, del versículo número 21, cuando dice la Biblia: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces las 70 semanas es la explicación que se le envía a Daniel, se le va a dar por medio del ángel Gabriel. Esto es algo muy interesante, porque cada vez que habla de explicar asuntos, programas de Dios, siempre se envía al ángel Gabriel. Cuando hablamos de asuntos de batallas espirituales, aparece el arcángel Miguel. Entonces Dios envía al ángel Gabriel. Daniel se encuentra orando a favor de su pueblo, tiene una visión, y en esta visión entonces Dios le explica el programa, todo lo que se va a llevar a cabo para la nación de Israel. Y esto es lo que tenemos entonces condensado en la profecía de las 70 semanas. Gracias, pastor Jason. Ve, amigo oyente, es sencillo y la forma como el pastor lo explica nos queda muy claro. Él nos indicaba que es una explicación que el ángel Gabriel le da a Daniel el profeta. ¿Y qué es lo que le da? Nos decía el pastor. Es para que entendiera una orden y una visión dada por el ángel Gabriel a Daniel para, como dijo el pastor, conocer
para que el pueblo de Israel conociera todo el programa, decía el pastor Jason, que de ahí en adelante llevaría o tendría el pueblo de Israel. Y a mí me llamó ese énfasis que hizo el pastor, el pueblo de Israel. Cuando se dice para el pueblo de Israel, quiere decir que estas 70 semanas son para el pueblo de Israel en su exclusividad, o no hay nada para la iglesia, pastor Jason. Bueno, referente a esta pregunta, es muy claro que las palabras del ángel Gabriel a Daniel, tal y como se registran en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahí debemos detenernos un momento a pensar, ¿qué pueblo conocía a Daniel en aquel momento? Bueno, si somos teológicamente correctos, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Pablo habla de la iglesia, menciona en la carta a los Efesios que fue un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. La iglesia, misterio como el cuerpo de Cristo. Para que hubiera iglesia tenía que haber Cristo muerto, resucitado, haber ascendido y haber sido establecido por Dios Padre como el cabeza de este cuerpo que es la iglesia, como dice Efesios capítulo 1, los versículos finales de ese capítulo. Entonces le dice el ángel Gabriel a Daniel: 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo conocía a Daniel? Los judíos, Daniel era judío. Pero no solo le dice eso. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? De lógica, entonces tiene que ser Jerusalén. Y después de eso, entonces le menciona varias cosas que hacen parte de ese programa de Dios para con la nación de Israel. Entonces, por eso es muy claro que está hablándole que todo el programa de Dios se resume para con Israel en las 70 semanas. Qué buena explicación, pastor Jason. Y continuamos con las preguntas porque es que es un tema apasionante y ahí vamos dándonos cuenta que realmente no es tan complicado cuando se explica con una exactitud bíblica. Pastor, nos hablaba de determinar las 70 semanas para el pueblo de Israel. ¿Se puede determinar las fechas en que se han cumplido estas semanas de Daniel y cuántas se han cumplido en todo este periodo del transcurso de la historia, pastor? Desde luego se puede precisar el momento en que se cumplieron 69 semanas, porque hay que decir que de todas esas 70 semanas, 69 ya están cumplidas. Entre la semana 69 y la semana 70 hay como una especie de paréntesis. Por eso es que algunos suelen llamar a este tiempo en el cual estamos la dispensación parentética. Dios ha hecho un paréntesis entre la semana 69 y la 70, que es el trato con Israel. Por ahora, en medio de la 69 y la 70 se encuentra el periodo actual de la iglesia. Una vez finalice ese tiempo de la era de la iglesia, con el rapto, volverá Dios a tratar con su pueblo Israel y comienza la semana 70. Hay algo importantísimo que hay que tener en cuenta y es que para nosotros nos suena un tanto extraño, pero en el lenguaje bíblico existen tanto semanas de días como semanas de años. Y esto lo voy a demostrar con dos pasajes. El primero de ellos lo tenemos en Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice allí la Biblia: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí menciona la Biblia semanas de días para lo que sería la fiesta conocida como Pentecostés. De hecho, se llama en hebreo la fiesta de Shavuot, fiesta de Shavuot, las semanas. Pero también ahí mismo en Levítico capítulo 25, versículo 8 dice: y contaréis 7 semanas, atención, dice, de año. Diré cómo dice, semanas de años. Entonces esto nos suena extraño a nosotros en nuestra cultura, pero no debemos olvidar que la Biblia fue escrita en un contexto judío principalmente,
Y en ese contexto judío hay semanas de días y semanas de años. Entonces las semanas que menciona Daniel son semanas de años, no de días. Y las semanas 69 abarcaron un periodo desde la orden de edificar y restaurar Jerusalén, con la orden de Artajerjes, hasta la muerte del Mesías. En ese periodo se han cumplido 69 semanas, es decir, técnicamente 483 años. Quedaría la última semana, que es la semana 70. Gracias, Pastor Jackson. Amigo oyente, estamos aprendiendo cantidad de cosas que de pronto no las teníamos claras, pero espero poder hacer el resumen exacto, pero si no, Pastor me corrige. El pastor nos decía que estas 70 semanas de año están en el capítulo 9 del libro de Daniel, específicamente en el capítulo 24 en adelante. Y nos hacía una explicación, porque sí, pastor y amigo oyente, le suena a uno como raro decir semana de año. Uno podría decirse o es semana o es año. Pero sí, ese es el lenguaje que, de acuerdo a lo que el pastor Jackson nos decía, citándonos Levítico 23 y 25, en donde la misma escritura habla de lo que son días o semanas de año. También el pastor nos estaba indicando, y me llamó mucho la atención, cuando él nos hablaba que ya se cumplieron 7 semanas, más 62 semanas, es decir, que ya se cumplieron 69 semanas. Y un término que el pastor nos dijo, amigo oyente, que era algo así como un periodo de dispensación parentética, si le entendí bien, pastor. Y nos indicaba que, claro, entonces queda pendiente una semana y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esa última semana? Entonces, por eso es que el pastor habla que cumplía las 69 semanas, hay un paréntesis, luego estamos en este periodo de la gracia, luego viene el rapto y luego entonces si viene, llamémoslo así, la continuación de la última semana. Pastor, ¿lo indiqué bien o me desfasé? Porque no quiero que por mi resumen, por hacerle de pronto precisión a los oyentes, yo esté tergiversando lo que usted nos está bien académicamente y bíblicamente explicando. ¿Es así, pastor? Correcto, sí. Es exactamente eso. Entonces hay ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Pero los oyentes también están preguntando. Oh, qué bueno. Y no sé si le damos paso a una de estas preguntas que tiene que ver precisamente con lo que el pastor estaba respondiendo hace un instante. Dice, si las 69 semanas, Pastor Jason, si las 69 semanas de años son todo el tiempo de Israel hasta el sacrificio del Señor Jesús, es decir, hasta el día de la cruz, entonces de alguna forma podemos saber el año de muerte y resurrección. Es que en muchas fuentes históricas no está claro este año, nos dice un oyente, Pastor Jason. Es decir, él se refiere desde que se le reveló la profecía a Daniel hasta la cruz, hasta el día de Jesús. Desde luego, y es que exactamente, mire, hay un dato que incluso la arqueología menciona, y es que una de las fechas que es más fácil de precisar es precisamente ese decreto del tiempo de Artajerjes. Dicen los estudiosos del tiempo que si hay una fecha que es concisa y que es veraz, que se puede precisar sin ningún equívoco, es esa. Y es desde ahí desde donde comienza las semanas hasta las 69. Entonces, por eso es que claramente el texto dice, desde la orden, ahí en Daniel, capítulo 9, lo menciona exactamente diciendo que desde la orden y comienza a sumar las semanas. Sabe, pues, si entiende, versículo 25, que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es por esa razón que el pueblo de Israel, habiendo hecho el cómputo de cuándo fue este decreto de Artajerjes, unos dicen año 444, 445, y sumando esos 483 años que suman las 69 semanas de 7
años. Entonces aquí nos daría exactamente la fecha, uno, de la entrada triunfal del Señor. Se le llama así lo que dicen los evangelios. La entrada del Señor, y ahí podemos precisar la muerte del Señor. Por eso es que el pueblo judío tiene tanta responsabilidad, porque con el simple hecho de contar las semanas, tendrían que haber estado esperando al Mesías bajo ese tiempo. Antes de irnos a la pausa, hay un oyente que está diciendo, desde el Tunal, Elías y Doctor Juan de Jesús, soy Ludy Ríos, quiero aprender tesoros escondidos. Y ella hace una pregunta muy cortica, Pastor Jason también, que dice, o sea que viene el rapto y se queda el pueblo de Israel. ¿Ese paréntesis a qué tiempo se refiere en nuestro calendario? Refiere el paréntesis al nacimiento de la iglesia. Luego de la muerte del Señor, porque ahí concluye las 69 semanas, hubo un lapso de tiempo. Recordemos que entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Eso significa Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, y es el nacimiento formal de la iglesia. Todo aquel que ahora en este momento acepte el Evangelio, acepte a Jesucristo, Pablo dice, ya no hay judío ni griego. O sea, si un judío acepta hoy en día a Cristo, ya no es judío, pasa a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia. Este fue el misterio que Pablo mencionó, que los dos pueblos de judíos y gentiles hizo un solo cuerpo, la iglesia. Estamos en ese tiempo. Entonces, todo aquel que acepte a Cristo pasa a ser iglesia. Pero la dispensación de la iglesia finaliza con el rapto. Va desde Pentecostés hasta el rapto. Ese es el paréntesis que hay entre la 69 semana y la 70. Luego de que termine ese paréntesis, la iglesia será arrebatada y Dios comienza un trato nuevamente con Israel. Y hará un remanente, y sobre ese remanente reinará el Mesías, o sea, el Señor Jesucristo. Qué interesante, pastor. Y qué buenas explicaciones a las inquietudes de nuestros amigos en la audiencia. Elías, paréntesis chiquito, ¿no? De 2000 años. Imagínese usted, casi de 2000 años, sí. Ahora, el pastor ha indicado algo muy importante, amigo oyente, y es una serie de fechas de algunos decretos, porque dentro del el contexto bíblico se encuentran decretos de Ciro, de Darío, de Artajerjes. Bueno, y importante lo que nos decía el pastor de el contar las 69 semanas a partir de qué decreto se inicia, pero también es coincidir con con los años, los 483 años, ¿cierto, Pastor Jason? Sí, señor, claro. Y hay algo muy importante que hay que añadir a todo esto. Sí, señor. Y es de que, hablando de los paréntesis, es muy común en las profecías de la Biblia que hayan niveles de cumplimiento. Un cumplimiento cercano y un cumplimiento que puede tardar años o miles de años, como es el caso precisamente de aquí de Daniel. Isaías 9 también menciona el nacimiento de Cristo, pero después se va al milenio y de ese lapso de tiempo. Entonces hay paréntesis también en las profecías. Pues a uno le da mucha alegría, amigo oyente, sé que lo está experimentando, cuando se encuentra una explicación exacta. Y sabe, amigo, por qué es exacta y clara como lo está haciendo el pastor, porque es que él está leyendo el texto. Él se limita a exponer el texto del capítulo 9 de Daniel, especialmente del capítulo 24 en adelante hasta el 27. Entonces, ¿más preguntas para el pastor Jason, Elías? Así es, Pastor Jason. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con esa última semana, que es la número 70. Y la pregunta precisa es, ¿en qué momento o cuándo se va a cumplir, o sí, en qué momento se cumplirá la semana número 70, Pastor? Bien, hay que tener algo aquí en cuenta, y es de que, como mencioné hace un momento, a nivel de profecías, las profecías bíblicas, y esto es lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlas, tienen niveles de cumplimiento. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, citó la profecía de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, pero no todo el versículo 2. Cuando mencionó de que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar, bueno,
Pero si uno mira textualmente, ¿por qué el Señor Jesucristo no citó la segunda parte del versículo 2 que dice el día de la venganza? Si uno mira Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, el Señor lo citó solo hasta la primera parte, a proclamar el año de la buena voluntad, pero no citó la parte que dice y el día de la venganza, porque ese día de la venganza corresponde a su segunda venida. Y ahí en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, después de citar eso, y que los ojos están todos fijos allí, porque el Señor está en una sinagoga, Él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. Si hubiera citado todo el versículo 2, hubiera errado, porque el día de la venganza es futuro. Entonces mire cómo en un solo versículo, en un versículo hay un paréntesis de tiempo. Un paréntesis que podemos decir más de 2000 años. Porque el Señor vino, su ministerio, proclamó el evangelio, pero el día de la venganza está para su segunda venida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Eso en el libro de Isaías. También en Zacarías 9, versículos 9 y 10. Por un lado menciona la entrada triunfal del Señor y el versículo 10 habla del milenio. Mire cuánto lapso de tiempo. Lo mismo Isaías 9, 6 y 7. Habla del nacimiento del Señor, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el siguiente versículo ya habla del milenio. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces la semana 70 de Daniel va a llevarse a cabo luego de que finalice la era o dispensación, como querramos llamarle, de la iglesia. Una vez termine esa dispensación de la iglesia, comienza la semana 70. Bueno, ahí está. Excelentísimo, ¿no? Sí, excelente, pastor, porque en este punto y a la pregunta de Elías, pues a veces tenemos mucha confusión. Y claro, debemos entender con claridad, amigo oyente, que hay algunas otras, llamémoslas, posiciones. Pero que la posición que nos está indicando el pastor es la que, pastor, llamamos nosotros futurista. Sí, señor, se llama futurista porque también está la posición preterista, que dice que fue parte del pasado, o la posición alegorista, que toma esto como simbólico, y son posturas que tienen serios problemas, porque ¿qué profecía de la Biblia se ha cumplido de forma espiritual o alegórica? Ninguna. Todas se han cumplido de forma literal. Entonces, lo mismo será con la semana de Daniel, que cumplirán de forma literal, no simbólica. Gracias, pastor Jason, por esta aclaración. En relación a la pregunta anterior que Elías le hacía, bueno, el cumplimiento de la última semana, en Daniel 9, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se derrame sobre el desolador. Pastor, el texto es bastante amplio y sería motivo de no sé cuántos programas, pero el pastor lo puede sintetizar y nos puede indicar qué realmente es lo que nos enseña este texto en Daniel 9:27. Daniel 9:27 está mencionando exactamente la semana 70, Daniel. Ya hemos mencionado que anteriormente ha dicho que 69 semanas se llevarían a cabo desde la orden para restaurar, reedificar la ciudad, hasta la venida del Mesías y la muerte de él, 69 semanas. La última es la que dice el versículo 27, y por otra semana. Como son semanas de años, está hablando, ahí serían 7 años. Se menciona un periodo de 7 años. La señal que marca el comienzo de la tribulación, y aquí a veces algunos fallan en esto, no es el rapto, porque algunos creen que sucede el rapto y automáticamente comienza la tribulación. No. ¿Cómo quedará la tierra? Esto quedará un caos. Tomará un tiempo para que todo se normalice, pues si no sabemos cuánto puede ser,
tomará un tiempo para que todo se normalice, haya una globalización, haya un sistema monetario, un presidente mundial, pero lo que sí dice la Biblia, que lo que marca la señal que inicia el tiempo de la tribulación es que el anticristo, aquel personaje futuro, firme un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz será entre Israel, los palestinos y sus enemigos. Nunca ha habido paz allí, ha habido continuamente conflicto. Entonces el anticristo firmará ese pacto, esa forma ahí como aparece en el hebreo, dice lo obligará a hacer, impondrá ese pacto. Entonces cuando se firme ese acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos, ahí tenemos formalmente el inicio del tiempo de la semana 70 de Daniel, que se llama en la Biblia de varias maneras. Uno, se llama el tiempo de tribulación y gran tribulación. Se le llama el tiempo de angustia para Jacob, de acuerdo a Jeremías 37. Y se le llama el día del Señor, que aparece mencionado en los llamados profetas menores. Por ejemplo, Amós 5, versículo 18, donde dice, ay de los que decían el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, es el periodo escatológico del juicio de Dios sobre la tierra, tribulación y gran tribulación. Entonces Daniel 9:27 está hablando de el inicio formal del tiempo de la tribulación o la semana 70 de Daniel, cuando se firme ese acuerdo de paz. Excelente, Pastor Jason. Pastor, nos hablaba de la última semana, es decir, de 7 años, y el texto nos indica a la mitad de la semana. Y el pastor nos explicaba qué es lo que puede suceder en los 3 años y medio primero. El pastor nos decía que es la tribulación, y en el segundo 3 años y medio, la gran tribulación. Pastor, qué bueno que nos pudieran explicar un poco más en esa mitad de esa semana. ¿Qué quiere decir hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Es la profanación del templo por parte de lo que decía el pastor del anticristo? ¿O es cesar qué sacrificios y qué ofrendas, pastor? Sí, es que durante la primera etapa de la tribulación, se le llama tribulación, 3 años y medio, que la Biblia lo llama 1260 días. O como lo llama también a veces, tiempo, tiempos y medio tiempo. Mire, tiempo 1, tiempos 2, 3 y medio, 3 años y medio. En ese primer periodo de la tribulación, el anticristo surgirá, se hará pasar por el Mesías. Lamentablemente el pueblo de Israel lo aceptará como su Mesías. Les va a reedificar el templo. Mire, ya hoy en día, usted entra a la página oficial del Instituto del Templo en Jerusalén, ya está todo. Tienen toda la parte de lo que son los ornamentos, sí, la mueblería, incluso hasta la vaca alazana, ya está. Ya están los planos, proyectos, ya hay sacerdotes levitas, ya hay Sanedrín. Entonces les falta nomás es el lugar y reedificar el templo. Esto lo hará el anticristo en la primera etapa, correspondiendo a lo que dice Apocalipsis 6, el jinete del caballo blanco. Es el anticristo, un falso Mesías vendrá. Y Juan ve que viene un jinete en el caballo blanco con un arco pero sin flecha. Mire lo que dice. Eso es interesante, un simbolismo. Es decir, este hombre se ganará el mundo sin disparar un solo tiro. Es un arco pero sin flecha. Entonces viene con una falsa paz. La paz entre el pueblo de Israel, le reconstruye el templo, pero cuando pasen los 3 años y medio primero, porque es un periodo de 7 años, rompe el acuerdo de paz. Y ahí está lo que menciona el Señor Jesucristo, la abominación desoladora, o lo que dijo Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 4 en adelante. Se sienta en el templo de Dios el anticristo, se hace pasar por Dios, y cuando el pueblo de Israel se da cuenta que no era el Mesías, comienza la persecución. Hace cesar el sacrificio porque el pueblo de Israel volverá a su ley ritual en esos primeros 3 años y medio, rompe el acuerdo de paz y comienza una persecución terrible sobre el pueblo de Israel, terminando en la famosa batalla de Armagedón. Gracias, Pastor Jason.
Pastor, qué interesante lo que nos ha indicado, porque esto aclara mucho lo de la última semana en dos partes, dos periodos, llamémoslo así. Es decir, pastor, en esos 3 primeros años y medio, el anticristo hace un pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cree que es el Mesías tanto esperado por años, pero a la mitad donde dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es que el anticristo se da a entender lo que realmente es, y el pueblo de Israel en ese momento se da cuenta que no era el Mesías con los que ellos hizo el pacto, sino que realmente el Mesías es Cristo, que ya vino y está por venir en su segunda venida. ¿Es algo así, pastor? Sí, comienza ese periodo de persecución, y es que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, y ya están enseñando esto formalmente en colegios, en sinagogas allí en Jerusalén, una de las señales de la venida del Mesías, dicen ellos, porque debe cumplir 5 profecías, una de ellas es que le reedifique el templo, que fue destruido del año 70. Esto lo enseñan. Entonces vendrá el anticristo y le reedifica su templo. Imagínense, allá donde está la mezquita musulmana, tiene que ser en el monte allí. Solo queda ahorita ya en Jerusalén el Cotén. El Cotén es el muro de los lamentos. Solo queda allí. Entonces les va a reedificar, y cuando eso suceda dicen, este es el Mesías. Un acuerdo de paz entre el pueblo de Israel y los árabes, los palestinos, una aparente y falsa paz, pero a los 3 años y medio rompe el acuerdo. No hay Dios, yo soy Dios, adóreme. El pueblo de Israel reacciona y comienza la persecución terrible sobre el pueblo de Israel. Lo que menciona Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. ¿Cómo la ve usted, Elías, esta explicación tan clara? Clarísima. Ahí sí, como dicen popularmente, me permiten decir esto, y es ahí donde se va, como dicen popularmente, se va a armar, pastor, ¿no? Ahí es donde se arma el problema, ¿no? Porque cuando ellos se dan cuenta de que, oiga, pero este no era el que debía ser, entonces se arma el problema, y es donde viene esta cantidad de cosas. Nos están haciendo muchas preguntas, algunas referentes al tema, otras de otros temas que también van de la mano, pero estamos enfocándonos hoy acerca de las 70 semanas de Daniel. Dicen por acá, buenas tardes, Elías y toda la mesa de trabajo. Dice, aquí hay una pregunta, doctor Juan de Jesús, vamos rápidamente. Dice, buenas tardes, Elías y toda la mesa de trabajo. Una pregunta para el pastor Jason. ¿El Señor Jesucristo viene cuando empiece la gran tribulación o después de la misma? Esa pregunta se ha hecho muchísimas veces, ¿no? En muchos escenarios y en muchas iglesias. Entonces, ¿el Señor viene cuando empiece la gran tribulación o después de la misma, pastor Jason? Bueno, técnicamente, de acuerdo a lo que presenta la Biblia, hay que distinguir entre lo que es la segunda venida del Señor y el rapto, que algunos los confunden. En el rapto el Señor no viene a la tierra, la iglesia sube y recibe al Señor en el aire. Por eso no se puede llamar venida. La segunda venida del Señor es cuando todo ojo le verá, y dice el libro y la profecía de Zacarías que Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Cuándo será eso? Al final de la tribulación. Mire, cuando el pueblo de Israel parezca que ya está rodeado, el anticristo, sus ejércitos, estarán allí todos estos países que han tenido un antisemitismo, un odio a Israel, Irán, Etiopía, los palestinos, Rusia, China. Parece que todos ya están en contra de Israel, lo que dice Zacarías, que todas las naciones serán contra Israel. Parece que lo van a borrar del mapa, lo van a acabar, porque geográficamente Israel es un lugar pequeño, tiene más población que Dinamarca que Israel. Así es. Entonces parece que lo van a acabar, y cuando parece que lo van a acabar, cuando ya no hay nada que hacer, ahí viene el Señor por segunda vez, al final de la tribulación. Y comienza lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Armagido, porque la palabra hebrea Har es montaña en el valle de Megido. Entonces él vendrá al final del tiempo de la tribulación y sucederá la batalla de Armagedón. Es todo un escenario, ¿no, doctor Juan de Jesús? Sí, qué escenario y qué claridad, porque mire, pastor, que yo creo que aquí muchos cometemos error por no tener claridad de lo que nos ha dicho el pastor. Es decir, son 2 venidas, llamémoslo así, pastor.
La primera, el Señor viene y dice tal vez el texto, si no estoy mal, que en las nubes, al encuentro de su iglesia, pero no viene a la tierra. En la segunda, que es al final de la tribulación, sí, lo que dice el pastor, pone los pies Cristo en la tierra y viene la batalla del Armagedón. Es así, pastor, para que nos quede claro sobre este tema tan importante. Sí, y un dato interesante, el libro de Zacarías dice que en aquel tiempo se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. Esto es un dato muy interesante porque cuando el Señor iba a ascender, allí en el capítulo 1 de Hechos, está con los discípulos, están en el monte de los olivos y se le presentan ángeles a los discípulos y dice, ¿qué están mirando al cielo? Este Jesús como se fue, lo han visto ustedes, vendrá otra vez. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Esa es la segunda venida. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, en la segunda venida. Y esto va de la mano con Mateo 24. Mateo 24 no tiene que ver con la iglesia ni con el rapto, porque si uno mira, el Señor está allí en el monte de los olivos y los discípulos le hacen una pregunta con 3 partes. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá de tu venida? Son 3 preguntas. ¿Y qué? Sí, exacto. Y él omite algunas y responde solo las señales. Señales para la segunda venida. Para el rapto no hay señales. El rapto es inminente. A cualquier momento puede suceder. Las señales son para el pueblo de Israel y para la segunda venida. Entonces, el Señor en su segunda venida vendrá al monte de los olivos, pondrá su pie, dice Zacarías en el capítulo 14, 13 y 14, que habrá un gran terremoto, quedará un valle y ese será el valle de Josafat, donde entrará en juicio con las naciones que persiguieron a Israel. Impresionante. Gracias, pastor. Qué claridad, y esto queda muy firme en nuestra mente y en nuestro corazón, amigo oyente. Este es un tema muy importante, como lo decía el pastor desde el inicio, es una profecía y esa profecía se ha cumplido al pie de la letra, y si se ha cumplido el más del 90% en exactitud, ¿cómo no se va a cumplir la última semana? Bueno, quiero hablar de 2 cositas, doctor Juan de Jesús, y es que me encanta la aclaración que hizo el pastor Jason acerca de que hubo unas cosas que se dijeron allá que era para ese tiempo y que era para ese sitio. Y me encanta cuando relacionó San Mateo 24, porque ahí le hacen 3 preguntas a Jesús, 3 en una. Le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son 3 cosas totalmente diferentes. El pastor Jason decía, él respondió algunas, claro, pastor Jason, y ahí hay algo que Jesús dijo, y yo os digo que no pasará esta generación antes que esto acontezca, algo así. Estaba hablando de su propia generación, estaba hablando de momento, pastor Jason, ¿cierto? Bueno, esa es una palabra interesante porque algunos dijeron, bueno, generación en la Biblia son 70 años, ¿no? Entonces cuando comienza a suceder todo esto y tomaron y dijeron, bueno, Israel vuelve a ser Estado en el 1948 y le sumamos 70 años, entonces el rapto tiene que ser en el 2000, ¿sí ve? Pero se olvidan que a veces generación en la Biblia no siempre son 70 años. Hay generaciones de 100 años. Dios le dijo a Abraham, y a la 4ª generación sacaré al pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando le hizo la promesa. A la 4ª generación, y fueron 430 años. Generación serían 100 años allí. Entonces, ¿cómo entender la palabra no pasará esta generación? La clave está en que la palabra griega, genea, la que utiliza allí, significa raza. No tanto se refiere a un tiempo. Lo que está diciendo el Señor es, no pasará esta raza. Así como decía, por ejemplo, en Mateo 12, la generación adúltera y perversa demanda señal. ¿Cuál generación? Bueno, la raza judía. Los fariseos le decían, Señor, queremos ver señales. Y él dice, esta raza perversa demanda señal. Entonces, ahí generaciones, raza. El Señor preservará a su pueblo de Israel hasta el final. No lo podrán destruir. ¿Saben por qué? ¿Por qué tanto odio contra Israel? Satanás intenta acabar con el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Si pudiera ser, porque no es posible, si se acabara el pueblo de Israel, estaría impidiendo que el Señor venga a la tierra por segunda vez, porque Él reinará sobre los judíos. Si no hay judíos, ¿sobre quién va a reinar? Entonces, ese es el antisemitismo, un intento de acabar a Israel.
pero el Señor dice, no pasará esta raza, Él la va a preservar hasta el final, al pueblo de Israel. Qué bueno, Pastor Jason. Y el tiempo está avanzando, pero no podemos dejar esta última pregunta, Pastor. Sí, nos ha indicado que toda esta profecía es para el pueblo de Israel. Pero, Pastor, ¿qué mensaje nos puede dejar esta historia hermosa, profecía cumplida y que se cumplirá? ¿Qué nos puede dejar para nosotros hoy, la iglesia, para el creyente del Evangelio, para el seguidor de Cristo como nuestro Señor y Salvador, Pastor? Principalmente vemos por un lado la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas, sus pactos. Todos los pactos que ha hecho con la nación de Israel los va a cumplir. Y aparte de eso, vemos cómo el Señor ama a la iglesia, porque la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Será sacada antes. Por eso al comienzo decía que las semanas todas, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel, sobre la santa ciudad. Luego la semana 70, que es el tiempo de tribulación, tiene que ver con Israel, no con la iglesia. La iglesia será sacada antes. Y esto lo afirma todo el plano escatológico en la Biblia. Nos librará de la ira venidera. El tiempo de tribulación y gran tribulación lo menciona en la Biblia, que es para probar a los moradores de la tierra. Si alguien se queda al tiempo de la tribulación es porque no era salvo, era inconverso. Todos los que sean salvos serán llevados como cuerpo en el arrebatamiento, y eso será previo a la tribulación. Entonces vemos el plan de Dios. Dios tiene control todo. Parece que esto se sale de control, pero Dios tiene un plan eterno. Y nada se ha salido de su control. Dios entonces cumplirá sus promesas y llevará a cabo su programa que tiene destinado con la iglesia y con el pueblo de Israel a través de la semana 70. La iglesia estará para ese momento ya en el cielo. Y nos hacen otra pregunta por acá, y era, a ver, vamos a mirar por acá. Dice, bueno, nos estaban hablando sobre la marca del 666, pero nos dan una pregunta exacta. Dice, ¿la persecución es para el pueblo de Israel? Pastor Jason. Principalmente sí, pero recuerde que también una vez se establezca el sistema monetario, que es lo que va con la marca del 666, una moneda, un presidente mundial, un sistema monetario que establecerá el anticristo, no podrán comprar ni vender sino el que tenga esa marca. Entonces va a haber persecución. Quien no se deje poner la marca será perseguido. Pero principalmente la persecución tendrá que ver con los judíos. Pero también habrán gentiles perseguidos, incluso muertos. Los mártires que menciona Apocalipsis 6:9, decapitados por causa de la palabra, por no dejarse marcar. Gracias, Pastor Jackson. Se nos ha agotado, amigo oyente, el tiempo. Consideramos que la exposición del pastor fue clara, fue bíblica, sobre una profecía ya en su mayoría cumplida y una parte que se cumplirá, como dijo el pastor, por la fidelidad de Dios a su pueblo de Israel, pero también la fidelidad a la iglesia. Pastor Jason, si alguien quiere comunicarse con usted, preguntar dónde está ubicada su membresía o el lugar de reunión, qué bueno que nos pueda dejar algún enlace para algún oyente que esté interesado en saludar al pastor. Claro que sí. Nos encontramos ubicados en la calle 70, número 9026, Bosa Recreo, Las Margaritas. Tenemos horarios de servicio los días jueves 6:30 de la tarde o los domingos 9:30 de la mañana y también a las 5 de la tarde. Mi número de contacto personal es 314-306-9079. Si alguien quiere escribirme, tiene alguna pregunta, con todo gusto estoy ahí para servirles. Y también aparecemos como iglesia en YouTube. Colocan ahí en el canal de YouTube Iglesia Bautista, Bautista es con B larga, Cabot, lo voy a deletrear, la de kilo, la A, B larga, O, D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Ahí estamos subiendo semanalmente predicaciones, pueden verlas, si les parece se pueden suscribir, les llegarían
cada vez que se suba algo nuevo allí. Y si les parece, pueden recomendar el canal. Gracias, Pastor Jason, por tan excelente exposición, como indiqué, bíblica, y la enseñanza que de manera pedagógica, de manera clara, nos ha compartido. Gracias, Dios lo bendiga en ese ministerio que Dios le ha dado para administrar. A usted, amigo oyente, por su participación, por sus preguntas, y desde luego damos gracias a Dios por las directivas de Fuego AM, el pastor Diego García y la pastora Liliana. A usted, Elías, por la conducción en el máster. Gracias a todos y damos la gloria a Dios por tan enseñanza magnífica recibida en el día de hoy. No olviden volver nuevamente a mirar o a escuchar el video porque nos aclararon muchas cosas que de pronto no teníamos en claridad, pero que ya las sabemos para poder ampliar más y más un tema tan importante como las 70 semanas de Daniel. Bendiciones.